Bueno, vamos a continuar hoy en la primera carta del apóstol Pedro. Eh, vamos a estar en Primera de Pedro, versículos del 22 al 25. Con un amén nos ponemos de acuerdo. Queremos dar la bienvenida a los que nos están viendo por medio de la grabación del canal de YouTube. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 22 al 25. Y dice así la santa y bendita palabra del Señor. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros extrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Oramos. Amantísimo Dios eterno, te damos gracias una vez más, primeramente por la salvación, la esperanza de vida eterna, Señor, y gracias por este pequeño grupo que nos podemos reunir aquí en tu nombre, Señor, para gloria tuya. Gracias por la libertad que todavía gozamos. Gracias, Señor, por cada vida aquí presente y por las que están viendo a través, Señor, de esta grabación en el canal de YouTube. Ahora te rogamos que por medio de tu palabra y el poder de tu Espíritu Santo, tú ministra a cada uno de los corazones, Señor. Y esta semilla que va a ser regada, Señor, sea tu Santo Espíritu el que le dé el crecimiento, amado Dios. Que todo lo que hablemos traiga primeramente gloria a tu nombre, Señor, y edificación a cada uno de los oyentes. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Y el tema de hoy es renacidos por la palabra de Dios. En el último video, la semana pasada, estuvimos tocando los versículos del 13 al 21 y vimos que la consecuencia de la esperanza que habla en los primeros versículos, la esperanza que tenemos de vida eterna, esa esperanza incorruptible que nosotros tenemos, nos lleva entonces a vivir una vida en esa perspectiva, a vivir esa vida de santidad. Y se nos manda, como vimos la semana pasada, a vivir de una manera en toda, vosotros sed santos en toda vuestra manera de vivir. La santidad no es algo que se vive solamente el domingo en la iglesia, sino que tiene que afectar todas las áreas de nuestra vida. Nuestra vida en el trabajo secular, nuestra vida en la familia, en el hogar, cuando manejamos, en los negocios, en el entretenimiento, en todo tiene que afectar el Evangelio, ¿no? Andando en el temor de Dios. Y nos quedamos en el versículo 21 y dice, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para vuestra fe y esperanza sean en Dios. Eso nos lleva al versículo 22, donde entramos hoy, y donde comienza versículo 22, el apóstol dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros extrañablemente de corazón puro. Vemos que dice, habiendo purificado vuestras almas. ¿Por qué? Por la obediencia a la verdad. ¿Cuál verdad? Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. La única manera de andar en la verdad es estando en Cristo. Fuera de Cristo no hay verdad. Vemos hoy en día que se dice, bueno, no hay verdad absoluta. Sí hay verdad absoluta y se llama Jesucristo. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Y entonces, habiendo purificado vuestras almas, o sea, ¿por qué? Porque teníamos la carga del pecado, teníamos la sentencia de muerte cada uno de nosotros antes de entrar en Cristo, y los que no están en Cristo todavía la tienen y tienen lo que es la ira de Dios sobre ellos. Entonces nosotros fuimos purificados por la obediencia ¿a qué? Al Evangelio, al creer el Evangelio, la verdad del Evangelio. Y dice, mediante el Espíritu, o sea, por el poder del Espíritu, que es el que nos hizo renacer, como vamos a ver. La regeneración viene por el poder del Espíritu. Nosotros no tenemos el poder para nosotros mismos nacer de nuevo. Jesucristo dijo, el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios.
pero ese poder no está en nosotros, como no estuvo el poder nacer naturalmente. Nosotros no decidimos en qué país, a qué hora, qué día, en qué año, de qué color, cómo y cuándo íbamos a nacer. No, no tuvimos nada que ver en eso, tampoco en el nuevo nacimiento. Bueno, sí, pero es que sí, porque creemos, claro, creemos a consecuencia de la regeneración. Cuando escuchamos la palabra de Dios, como vamos a ver, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. El Espíritu Santo obra en nuestros corazones, nos regenera y haciéndonos nacer de nuevo para que nosotros entonces podamos ejercer esa fe y ser salvos. Pero no tenemos ningún poder en la regeneración de nosotros. Eso no estoy hablando de que no tengamos responsabilidad en creer, cada uno tiene responsabilidad en creer, mas no tenemos el poder en nosotros mismos para regenerar nuestros corazones. Eso es solamente obra del Espíritu Santo y es mediante la palabra de Dios, como vamos a ver, no es independiente de la palabra de Dios, sino por medio de la palabra de Dios. Por eso siempre mi insistencia en mantenerme en el texto y mantenerme en lo que es la exposición de la palabra, porque creo que es la palabra la que tiene el poder de transformar las vidas. O sea, no es hablar de mis experiencias, no es hablar de que si soñé o dejé de soñar, como se escucha en muchos púlpitos. Y muchas personas supuestamente vienen a Cristo, pero solamente basado en emociones y en las experiencias que escuchan de alguien. No, y lo que, o sea, no es una conversión genuina, por eso están un tiempo y se van, como dice la Escritura. Estuvieron con nosotros, o sea, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros. Amén. Entonces, volviendo otra vez aquí al texto, dice aquí el comentario que tengo aquí en la Biblia, dice vivir como el nuevo pueblo de Dios. Dice el llamado de Pedro a sus lectores, amarse unos a otros, se basa en la conversión, y eso es lo que vamos a ver, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Rechazar el evangelio es estar en desobediencia, rechazar a Cristo es rechazar la verdad. Y por eso vemos personas que buscan cualquier otra cosa, buscan en brujería, buscan en santería, buscan en otras religiones, buscan en nueva era, en 20.000 cosas, rechazando la verdad que está solamente en Jesucristo. Ahora, dice, habiendo purificado mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros, entrañablemente de corazón puro. La consecuencia del nuevo nacimiento va a ser que tenemos ese amor entre nosotros, entre los hermanos de la fe. Dice claramente Primera de Juan, capítulo 2, versículo 9, dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Podemos profesar ser creyente, podemos tener el conocimiento, podemos estar envueltos en la obra de Dios, pero si aborrecemos, si hay hermanos a los cuales no soportamos, la Escritura dice que estamos en tinieblas. Y vemos hoy en día, o sea, dentro de las congregaciones cristianas, personas que no se soportan, personas que hacen todo lo posible por arruinar la reputación de alguien. O sea, ahora está muy de moda empezar a mandar por medio de mensajes de texto, por medio de los WhatsApp, por medio de todo esto electrónico, cosas para arruinar la reputación, sea de un ministro o sea de un hermano de la iglesia. Estas personas tienen que verdaderamente examinarse a sí mismos si están en la fe y si han nacido de nuevo. O sea, porque como dice la Escritura, también si vamos a Primera de Juan 3:14, dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Cuando estábamos, antes de venir a Cristo, estábamos muertos en delitos y pecados. Esa es la condición de toda persona que no está en Cristo. El hombre cuando pecó en el Edén, cuando falló, trajo lo que fue la muerte espiritual, murió espiritualmente y después fue seguido por la muerte física. Toda persona que no está en Cristo está todavía muerto espiritualmente. Y es la condición de toda persona. Podemos, claro, hablamos, podemos aparentar vida por medio de la droga, del alcohol, aparentar una felicidad que no tenemos, aparentar que somos el alma de la fiesta, aunque después estemos completamente deprimidos, destruidos y lamentablemente muchas personas terminan en el suicidio. O sea, ¿por qué? Porque están muertos espiritualmente y buscan llenar esa vida en muchas cosas que no la pueden llenar.
Y aunque la persona se sienta contenta, porque ahora no vamos a decir, no, es que todo el que no esté en Cristo siente un vacío. No, hay personas que no se sienten vacías. Hay personas que se sienten muy felices. Tú le preguntas, mira, ese vacío que tú tienes lo puede llevar Cristo, y te va a decir, ¿qué vacío? Yo estoy contento, yo estoy feliz con la vida que llevo, la estoy disfrutando. Y puede ser cierto, pero igual están muertos espiritualmente. O sea, porque el Evangelio no se basa en lo que sentimos, cómo nos sentimos. Ese es un problema hoy en día al presentar el Evangelio, que nos vamos mucho con los sentimientos y vamos mucho con la manera de sentir. O sea, ¿cómo usted se siente? Bueno, yo me siento lleno del Espíritu Santo. Bueno, a lo mejor te sientes lleno del Espíritu Santo y no lo está. Y no lo está porque no anda en obediencia. Una persona llena del Espíritu Santo es una persona que vive en obediencia a la palabra de Dios. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Otros pueden decir, yo no siento el Espíritu, yo creo que Dios me ha abandonado, y una persona que puede vivir en obediencia. Y aunque no lo sienta, puede estar llena del Espíritu Santo, porque vive en obediencia. Pero entonces se siente que no tiene el Espíritu Santo porque no lo siente. Pero es que no estamos llamados a andar por sentimientos, sino por fe. Y lo mismo a veces con todos estos sentimientos, pues se le habla a las personas, mira, ese vacío que tú tienes en tu corazón para que Cristo lo llene, pero es que a lo mejor la persona no siente ningún vacío, a lo mejor la persona se siente contenta. Entonces no se trata de que ese vacío o como tú te sientes o te dejas de sentir, se trata de presentarle bíblicamente cuál es la condición de toda persona que no está en Cristo, está muerta espiritualmente, aunque se sienta viva. Aunque se sienta viva, está muerta espiritualmente. Aunque no sienta un vacío, igual está muerto espiritualmente y está condenado. Así es que tenemos que presentar el Evangelio, entonces presentarle cuál es la solución, las buenas nuevas de salvación, que Cristo murió por pecadores. Yo no me atrevo a decirle Cristo murió por ti, porque si tú no vienes a Cristo, por ti no murió, porque te vas para el infierno. Pero si tú vienes a Cristo, definitivamente Cristo murió por ti. O sea, entonces eso es lo que vemos. Y eso se va a manifestar en el amor unos a otros. No se tiene que ver que si me callo me deja de caer bien, estamos todavía en esta carne, todavía tenemos diferencias, podemos tener desacuerdos, o sea, tenemos diferentes personalidades, pero sobre todo eso tiene que vencer y triunfar el amor. Lamentablemente hoy en muchas congregaciones lo menos que se ve es el amor. Personas que no se hablan dentro de las mismas congregaciones y después brincan, saltan y muchas cosas y dicen que están llenos del Espíritu Santo. No, del Espíritu Santo no. O sea, y lamentablemente esto da un muy mal testimonio de nosotros. Pero la Biblia es clara, o sea, si hemos nacido de nuevo, hemos nacido por medio del Espíritu, dice la consecuencia para el amor fraternal no fingidos, amados unos a otros extrañablemente de corazón puro. Primera de Juan capítulo 4 versículos del 7 al 8 dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y esto no se basa solamente en una congregación local donde están los hermanos, sino a veces vemos esta falta de amor contra algún predicador conocido, simplemente porque no estoy de acuerdo con él con ciertos puntos doctrinales de lo que llamamos temas secundarios, que no son temas fundamentales del Evangelio, pueden ser escatológicos, pueden ser referentes a ciertos dones, y de repente ya es que le agarran como un odio a ese predicador, lo difaman diciendo cosas que ese predicador no ha dicho, y hasta se alegran si ese predicador tiene le sucede algo malo. Personas lo he leído yo en las redes sociales, igual que algunos que tienen una guerra. Hay hermanos que odian a muerte a los calvinistas, los llamados anticalvinistas o arminianos, que odian, es que lo que sueltan es un odio. No, esos hijos del diablo, doctrina satánica. Señores, o sea, podemos tener nuestras diferencias, pero no son verdades fundamentales, o sea, del Evangelio. O sea, tanto los calvinistas como los no calvinistas, como los pentecostales o los no pentecostales, o sea, estamos todos de acuerdo en lo que es las verdades fundamentales del Evangelio. Entonces decir que odiamos a los pentecostales porque no estamos de acuerdo con ciertos puntos, mi hermano, entonces tenemos que examinarnos. Y esta guerra que vemos, o sea, que ya va a un nivel de odio. No se trata ya porque tenemos nuestras diferencias teológicas y las tenemos que defender y las tenemos que exponer.
pero no al nivel de decir, y quiero aclarar, en verdades fundamentales del Evangelio. En cosas no fundamentales, que si que los hermanos creen en un rapto secreto y yo no, eso no es para yo odiar a mis hermanos, ni esos hermanos que creen eso me odien a mí. Que yo creo en la elección incondicional y en la predestinación que está claramente en la Escritura, no es para yo odiar a los que no creen, o llamarlos herejes o hijos de Satanás, o para que ellos me llamen a mí de esa manera. O sea, eso deja mucho que decir dónde está el verdadero amor. O sea, no estamos hablando, amor, de tolerar herejías. Es que tenemos que distinguir lo que es una herejía y lo que es una falsa enseñanza. Alguien que niega la deidad de Jesucristo es un hereje y no puede ser mi hermano en Cristo. Alguien que niega que la Biblia es la palabra de Dios, no podemos llamarlo hermano en Cristo. Alguien que piensa que se puede ir a la salvación por otro medio que no sea solamente Jesucristo y solamente por la fe en Jesucristo, no podemos llamarlo hermano en Cristo. ¿Ve? Pero en lo que son las verdades fundamentales, estamos de acuerdo. Y entonces por temas secundarios, sea de escatología o que si la salvación se pierde o no se pierde, y que si estamos de acuerdo en que sin santidad nadie verá al Señor, punto. Yo creo que los escogidos, Dios va a hacer que perseveren hasta el fin. Sea que aquel hermano piensa que él va a perseverar hasta el fin por su propia fuerza, y yo creo que es por la fuerza del Espíritu. Igual, los dos tenemos que vivir en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. O sea, así de simple. Y yo creo que yo me llevo más con un hermano que piensa que la salvación se pierde y vive en santidad, que con uno que me dice a mí que la salvación no se pierde y vive en completo libertinaje. O sea, entonces, y aclaro, a mí no me gusta decir que creo en que la salvación, a mí no me gusta usar el término ¿cómo es? De que creemos en la seguridad de la salvación o que la salvación no se pierde. Me gusta más usar el término que usaron los reformadores, que es el término de la perseverancia de los santos. Yo creo que el verdadero creyente va a perseverar hasta el fin. Jesucristo dijo, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Y nosotros creemos que el verdadero creyente, el escogido, va a perseverar. De una manera u otra Dios lo va a hacer perseverar, sea que lo disciplina cuando falla, sea que lo corta antes de tiempo, pero lo va a hacer perseverar. O sea, eso es lo que creemos. No creemos en que usted vive como se le pega en gana y es salvo siempre salvo. No, eso es una calumnia, aunque lamentablemente sí tengo que reconocer que tal vez algunos pastores o predicadores de línea bautista y hasta algunos de línea reformada pareciera que eso es lo que creen en la manera en que predican y que nunca hablan en contra del pecado. Pero bueno, seguimos aquí. Ese amor tiene que ser evidente. Tenemos que amar. Ahora mismo, en las iglesias hoy en día, yo leía mucho recientemente en el Facebook, leía mucho recientemente, constantemente, estoy con Israel, oro por Israel, apoyo a Israel. Yo no veo esas mismas personas ahora posteando, estoy con los hermanos en Siria que están masacrando. No lo veo. Muy pocas personas. Tal vez algunos no lo saben, pero hay que enterarse, así como se enteraron de lo que pasó con el asunto de Hamas y en Israel. Hay que enterarse que ahora el nuevo gobierno, muchos celebraron la caída del dictador de Siria, apoyado por todos los gobiernos occidentales, incluyendo Estados Unidos, pero ahora salieron de Guatemala para Guatapeor, porque ahora lo que hay es un dictador ahí, ahora verdaderamente lo que hay es un islámico radical, terrorista, porque pertenecía a Al-Qaeda. Ese es el gobierno que está ahora en Siria. Y ahora están persiguiendo a los cristianos y a todas las personas que no se acatan a lo que exactamente ellos creen. Los están masacrando. Yo he visto videos de cristianos que los crucifican y le vuelan los sesos. Ahí, niños acribillados. Eso usted no lo ve en Univisión, eso usted no lo ve en Telemundo, eso usted no lo ve en CNN, ni siquiera en Fox News. Eso no se está viendo en ningún lado. Usted tiene que buscar eso solamente en Internet y está pasando. Y los gobiernos, incluyendo el gobierno de nosotros, calladitos. Nadie está diciendo nada. Ustedes saben, los únicos que han abierto sus bases militares para darle refugio a estas personas, los malos, malísimos rusos.
Esos han sido los únicos que han abierto sus bases y les están dando refugio a estos cristianos perseguidos. Los rusos, sí, el malo, malísimo de Putin. Pero claro, eso aquí no lo pueden decir porque eso arruina la narrativa que se lleva aquí. No, no, eso no se puede admitir. El otro gobierno había que tumbarlo porque era un gobierno amigo de Rusia. De hecho, hasta la Unión Europea le va a dar ahora un dinero. Le va a dar unos, no sé si son cuántos, 200 y pico mil de millones a este gobierno ahora. Un gobierno que lo que está es masacrando, persiguiendo a los cristianos. Pues nosotros como cristianos tenemos que orar por eso. Tenemos que estar pendientes. Hay ministerios como el Ministerio de la Voz de los Mártires, en el cual uno puede donar y ayudar. Este ministerio se dedica a ayudar a estos hermanos perseguidos en todos estos países que están siendo perseguidos los cristianos. Si hemos nacido nuevo, de verdad, no podemos vivir indiferentemente a esto. Tenemos que vivir orando continuamente por estos hermanos que están siendo perseguidos. Cuando nos enteramos que un hermano está en necesidad entre nosotros, tenemos que orar, no solamente orar, pero si está a nuestro poder ayudarle en algo, ayudarle. Para eso es que está en la iglesia. De hecho, cuando la iglesia empieza a recoger la ofrenda, no era para pagar templo, no era para pagar salario. Era para ayudar a los necesitados, los pobres entre la misma iglesia y para ayudar a los que habían sido presos por causa del evangelio. Poderle comprar sus comidas con sus necesidades que no se las suplía a las personas que estaban presas. Por eso es que dice acordado de los presos, como si estuviese preso juntamente con ellos. Eso no está hablando en general de todos los presos, del violador, del que asesino, del ladrón. No, eso no está refiriéndose a eso. Eso está refiriendo a los presos por causa del evangelio. A eso es a lo que se está refiriendo, el contexto cuando lo vemos. Así que el amor es de suma importancia. O sea, si no amamos a nuestros hermanos, si más bien odiamos, si estamos como vemos hoy en día, haciéndole la vida imposible, difamando, tratando de arruinar la reputación por redes sociales, es una prueba que tal vez no hemos nacido de nuevo. O sea, sin importar el conocimiento que tengamos. Versículo 23 dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. En Romanos 10, 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y esto es lo que está diciendo aquí en este pasaje, siendo renacido. Jesucristo dijo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Él no dijo el que no fuera católico romano, el que no fuera bautista, el que no fuera pentecostal, el que no fuera... No. Él dijo el que no naciere de nuevo. ¿Y cómo se nace de nuevo? Por medio de la palabra de Dios. Renacido no de simiente corruptible, como la que heredamos, sino de incorruptible, ¿cómo? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Como dije hace un rato. O sea, la fe viene por el oír y el oír por la palabra y el oír por la palabra de Dios. Por eso es que tenemos que predicar la palabra, porque es por medio de la exposición de la palabra que el Espíritu Santo va a obrar, no independientemente de la palabra, sino por la palabra. Por la palabra es que el Espíritu Santo obra. Y aquí en el versículo 24, ahora vamos a ver la brevedad de la vida comparada con la permanencia de la palabra de Dios. Y es a lo que nos lleva. Fuimos renacidos, ¿cómo? Por el poder del Espíritu, por medio de la palabra. Y ahora en el versículo 24 nos habla lo que es la brevedad de la vida comparada con la palabra de Dios. Dice, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y eso es lo que vemos ahora. La brevedad de la vida. Si me notan un poquito medio apagado hoy, en esta semana, tres personas que yo conocía, especialmente de esos tres, uno que era bastante cercano, murieron. Todito más joven que yo. Yo tengo 58 años, todito. Uno de ellos murió 54, el otro no llegaba a 40. Estos eran personas que estaban compañeros, luchadores, compañeros de la lucha libre, como saben, he estado en la lucha libre por muchos años
y eran compañeros. Por lo menos hay uno de ellos que sí sé, que tengo la esperanza que partió con el Señor. De hecho, nosotros con la ofrenda de la iglesia le ayudamos. Hace unos meses atrás le amputaron una pierna. Nosotros le dimos una ofrenda aquí de parte de la iglesia para ayudarlo, ya que no podía trabajar. Y estábamos pensando, para que vean, este domingo estaba yo pensando hablar acá con ustedes para darle otra ofrenda, porque ahora le iban a hacer una operación de corazón abierto, le iban a poner 3 bypass. Hace unos días atrás él escribió que estaba con el Señor y todo, pero normal, se sentía un poco asustado con esa operación. Y yo estaba planeando llamarlo en este fin de semana, pues para cuadrar cuando lo operaran para irlo a visitar. Él vivía en Vero Beach. Y hablar aquí para llevarle una ofrenda. Pues mi hermano, el viernes me levanto con la noticia de que murió en la noche del jueves. Yo me he quedado en una pieza, o sea, ayer estoy comiendo con mi esposa y me llega la noticia de otro compañero en Puerto Rico que se estaba lamentando por la muerte de el mismo viernes, se estaba lamentando. Yo entré a la página de él de Facebook, estaba diciendo que no paraba de llorar con la muerte de este otro. Irónicamente al final pone, bueno, nos vemos pronto. Pues mire, eso fue el viernes en el día, y el viernes en la noche aparentemente murió porque amaneció muerto el sábado. La brevedad de la vida, ¿no? O sea, a mí me ha pegado. En total fueron tres, otro más. El otro lo conocía ya así muy superficialmente, pero igual me chocó porque lo conocía. Ese fue el lunes, ese estaba en el ring luchando y le dio un patatú y ahí mismo el corazón